Los Romanov, la Crimea rusa y su destino, episodio 3. El 21 de octubre de 1894 se celebró un funeral en la pequeña iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz del Palacio de Livadia por el emperador Alejandro III, que acababa de morir. Entre los presentes se encontraba el gran duque y zarevich Nicolás Alexandrovich, que juró lealtad al trono ruso. Y el sacerdote ruso padre Juan de Kronstadt administró el rito de aceptación para su adscripción a la Iglesia Ortodoxa de la prometida de Nicolás, que recibió el nombre de Alejandra Feodorovna. Poco antes de su fallecimiento, Alejandro III decide invitar a Livadia a Alicia de Hesse, prometida de Nicolás, su hijo mayor, para bendecir su matrimonio. El 10 de octubre de 1894, Alicia llega a Crimea. La futura emperatriz Alejandra y su hermana Isabel parten de Simferópol rumbo a Alusta. Y es aquí, en la villa Golubka, donde se reúnen con Nicolás. Esta casa pertenecía al héroe de guerra crimeo teniente general Glubev. Glubev se la ofreció cortésmente al heredero al trono para el encuentro con su prometida. Subieron a un carruaje abierto y Nicolás y su futura esposa partieron hacia Livadia para obtener la bendición de su padre Alejandro III. En el trayecto a Yalta, los residentes de las ciudades y los tártaros de Crimea saludaron a la pareja con pan y sal y los acompañaron a pie hasta el palacio de Livadia. La ceremonia de la boda tuvo lugar en San Petersburgo, y para conmemorar el evento, la iglesia de San Nicolás Hacedor de Milagros, construida al estilo ruso, fue consagrada en el lugar donde el emperador Nicolás I publicó su decreto otorgando a Yalta su estatus de ciudad. 4 años después, Crimea le recibió como jefe de Estado y emperador Nicolás II con su esposa la emperatriz Alejandra. El emperador Nicolás II amaba Sebastopol y la visitó con más frecuencia que otros Romanov. Cada visita comenzaba con una revista de la flota del Mar Negro. Normalmente llegaba en tren y luego subía a bordo del yate Standard, que estaba atracado en el Muelle Real, y pasaba revista a la flota del Mar Negro. Visitaba todos los barcos atracados en el puerto y saludaba a todos los marineros. Aquello elevó sin duda el espíritu combativo de los marineros de la flota del Mar Negro. Y desde entonces el zar estableció una tradición. En cada visita lo primero que haría sería rendir tributo a todos los héroes que murieron defendiendo los túmulos de Malakoff. En el otoño de 1898, el emperador Nicolás II participó en la ceremonia de inauguración y consagración del monumento dedicado al héroe de guerra crimeo, almirante Pavel Najimov. Aquella noche se celebró un baile en la Asamblea Marítima para honrar la victoria de la Marina de Guerra rusa de Sinop, que pasó a la historia como el baile de Sinop. Aquel año, el joven zar enseñó a su esposa uno de los principales lugares sagrados ortodoxos de Crimea. En aquel entonces el monasterio de San Jorge en Balaclava celebraba su 1000º aniversario. Para conmemorar el acontecimiento se inauguró la iglesia catedral de la Ascensión. Las primeras piedras fueron colocadas por el emperador y la emperatriz. Durante la visita, el emperador donó más de 3000 rublos de oro para la construcción de la iglesia. Nadie podía imaginar que la iglesia jamás se construiría. La vida de la familia del zar no solía hacerse pública, pero hay 3 álbumes en las colecciones del Museo Parque Alupka con las fotografías de la familia real enseñando su vida, normalmente el lado mundano, a través del objetivo de la cámara del fotógrafo de Su Majestad Imperial. 1900. El emperador y su familia llegan a Sebastopol para ver la nueva generación de barcos, los primeros buques de guerra Sinop y Rostislav. Su construcción había comenzado durante el reinado de Alejandro III, en el marco de un programa cuyo objetivo era crear una flota del Mar Negro en 20 años. La familia real viajó de Sebastopol a Yalta a bordo del yate Standard. El Standard era propiedad personal del emperador y era considerado el mejor de su clase. Era una auténtica casa sobre el agua.
Cada visita que los Romanov realizaban a Crimea era una fiesta para los residentes y los huéspedes de los balnearios. Miles de personas iban a recibirlos al puerto de Yalta y al paseo marítimo de Yalta. Todo el mundo estaba deseoso de ver la silueta del yate Standard navegando procedente de Sebastopol. 1 hora y media después de haber zarpado, llegaban al muelle de Yalta y atracaban frente al pabellón del zar. Aquí, en el puerto construido por orden directa de Alejandro III, la familia del zar habitualmente era saludada por mucha gente. El gobernador de Táurica, jefe supremo de Yalta y la región, el jefe del puerto marítimo de Yalta, estudiantes de los colegios de la ciudad, monjas, miembros de la Sociedad de la Cruz Roja y residentes de Yalta. Cuando el Standard venía a Crimea, transportaba un pequeño baúl especial con regalos de agradecimiento para ciudadanos crimeos, para personas distinguidas, para aquellos que merecían la gratitud especial del zar. Había razones para los obsequios. Crimea y Yalta en particular se estaban desarrollando tan rápido que empezaron a llamar a la ciudad la Chicago rusa y a San Petersburgo su padrino, enfatizando así el papel especial que la familia Romanov jugaba en el desarrollo de la capital del sur de Crimea. A finales de 1900, una epidemia de fiebre tifoidea se estaba propagando por Crimea. Había un paciente especial entre los infectados, el emperador Nicolás II. Los ciudadanos estaban preocupados. Los médicos informaban de su estado varias veces al día. La emperatriz permanecía siempre a su lado y Nicolás, un joven fuerte y sano, se recuperó. Se creó una ruta del zar especial para la rehabilitación de Nicolás y hoy es una atracción muy popular entre aquellos que visitan Crimea. Comienza en el Palacio de Livadia y discurre hacia Mishor. La ruta es una estructura de ingeniería única. Actualmente se denomina ruta soleada y prácticamente cada recodo deja paso a una vista nueva y única del mar y las montañas. Mientras vivía en la finca de la condesa Panina en Gaspra, en 1901, León Tolstoy solía caminar por esa ruta. Más tarde, describiría un episodio que tuvo lugar allí. Mientras caminaba por la ruta, vio a los grandes duques que cabalgaban hacia él. Y la mirada de León Tolstoy les hizo cederle el paso. Aunque, para ser exactos, fue el caballo el que cedió el paso al gran escritor. Nicolás II, al igual que su padre Alejandro III y su abuelo Alejandro II, combinaba sus vacaciones con trabajo activo gubernamental. Yalta se convirtió en un centro de vida política. ¿Dónde surgió la Liga de las Naciones? En Livadia. Nicolás II envió peticiones a los países occidentales proponiendo un control armamentístico. Y las propuestas de Livadia se convirtieron en la base para la agenda de la Conferencia de Paz de La Haya. 1902. La estancia en Crimea comienza en Sebastopol con la celebración de la botadura del crucero Ochakov. Era difícil imaginar que solo 3 años después, parte de la tripulación se levantaría en rebelión dirigida por el teniente de marina Smith, que había sido previamente dado de baja en el ejército. Sin embargo, estas circunstancias no fueron óbice para que Nicolás II tuviera en su estudio una gran foto de la botadura del crucero Ochakov en Sebastopol. Aquel otoño la familia del zar realizó un viaje de un día a Bakhchisaray. Visitaron el Palacio del Khan. No deja de resultar interesante que Bakhchisaray y sus monumentos estuvieran financiados por la tesorería imperial. En aquella época se estaba llevando a cabo la restauración del palacio, supervisada por el académico Nikodim Kondakov. Kondakov trabajó junto a un destacado arquitecto de la costa sur de Crimea, Nikolai Krasnov. Había inspecciones y desfiles prácticamente todos los días. Puede que pareciera un juego de soldaditos de juguete, pero no lo era. Este es el primer desfile capturado en película en Livadia en 1902. Aquí podemos ver un pelotón del Regimiento de Caballería de Crimea, con su comandante Fyodor Arturovich Keller a la cabeza.
Seguidamente pasa un convoy de transporte cosaco encabezado por su comandante, Alexander Meyendorff. También podemos ver marineros de la Guardia Imperial. Y por último, el comandante militar de Odessa, Alexander Musin Pushkin. 1909. A comienzos del otoño, la familia real llega a Crimea tras una ausencia de 7 años. El motivo de la prolongada ausencia había sido la guerra ruso-japonesa, la revolución y el nacimiento del largamente esperado heredero al trono. Todas estas circunstancias le impidieron visitar Crimea durante mucho tiempo. Tradicionalmente, Sebastopol era la primera parada. Luego, como siempre, el pase de revista a la flota del Mar Negro y a las fuerzas de guarnición de Sebastopol. Se le mostraron al emperador los nuevos submarinos, Karp, Karas, Sudak, Losos y el crucero Pamiat Mercuria. En 1909 apareció una interesante fotografía en los periódicos crimeos. Mostraba al coronel del ejército ruso Nikolai Alexandrovich Romanov vestido con uniforme de soldado del 16º Regimiento de Fusileros después de probar nueva munición en una marcha a través de las montañas de Crimea. Cogió un Makuto, un fusil Mosin Nagant, una botella y abandonó el lugar. Y caminó 15 kilómetros de ida y de vuelta sin guardia. Así fue como supo que la nueva munición era buena. Se podía utilizar en batallas y era mejor que la antigua. Y aquí está la foto. Podemos ver a Nicolás II en el 16º Regimiento del Ejército de Su Majestad Real Alejandro III. Nicolás pidió al comandante del regimiento que lo alistara como soldado en el primer escuadrón y le pasara lista. En el apartado Periodo de servicio de la cartilla militar escribió: «Hasta el final de mi vida». En 1909, Said Abad al-Ahad Khan, emir de Bujara, visitó al emperador varias veces. Tenía un palacio en Yalta llamado Dilkiso, que significaba hipnotizador. Era una persona muy interesante, musulmán y al mismo tiempo general del ejército ruso. Era leal al emperador, que sentía un gran afecto por él. La emperatriz también le estimaba mucho. Aunque su ruso era fluido, hablaban a través de intérpretes y aquello siempre la divertía, pero esa era la etiqueta. El emir de Bujara era famoso por su generosidad y su espíritu caritativo. Tras reunirse con el emperador, donó 30.000 rublos a la Duna, la asamblea legislativa de la ciudad de Yalta, para una clínica ambulatoria. Funcionó como clínica durante mucho tiempo, incluso durante la era soviética. La caridad era muy común en la región de Táurica. De ahí que uno de los antiguos barcos fuera donado para ser utilizado como un orfanato para niños y más tarde bautizado como Barco Orfanato Zarevich Alexei. A bordo había un aula. Iban ataviados con auténticos uniformes de marineros, hechos específicamente en tallas pequeñas. Los alimentaban con auténtico borscht, sopa de verduras, y les enseñaban a preparar los aparejos, a ajustar los nudos, a limpiar el barco y mantener una higiene marítima adecuada. El curso duraba de 3 a 4 años. A la edad de 12 años, los niños del orfanato podían navegar como grumetes en buques de carga. A los 18 eran expertos marineros y eran contratados por los buques mercantes de la Sociedad Rusa de Transporte Marítimo y Comercio. 1911. A su llegada a comienzos del otoño, Nicolás II decide quedarse en Sebastopol. El emperador presencia los vuelos de demostración de la Escuela de Aviación de Sebastopol. No mucha gente sabe que la Fuerza Aérea Rusa nació aquí, en Sebastopol, en la zona de Kacha. El emperador Nicolás II estuvo aquí en 2 ocasiones y despachó los asuntos de la Fuerza Aérea. Los pilotos vivían en este edificio presidido por 2 leones dorados, el único de la Escuela de Pilotos de Kacha que permaneció intacto. En el otoño de 1911, el emperador visitó el Museo Panorama del sitio de Sebastopol y el Museo de Defensa de Sebastopol. 9 años antes había dado su aprobación a los bocetos que el pintor Roubaud había realizado para el panorama.
Fue en el Palacio de Invierno de San Petersburgo donde Roubaud inició de inmediato su trabajo. El panorama del sitio de Sebastopol se desveló el año del 50 aniversario de la batalla. Representaba un día en el que las tropas inglesas y francesas atacaron la ciudad desde el mar. Fue entonces cuando el director y productor Alexander Kansonkov tuvo la idea de realizar una película sobre la defensa de Sebastopol. Los franceses querían hacer una película sobre ese tema y escribieron al emperador muchas veces para comunicarle su intención. Pero el emperador no respondió, a la espera de que directores de cine rusos quisieran hacer una película sobre su propia historia. Entonces, Kansonkov realizó su propuesta. El emperador de inmediato aceptó. La defensa de Sebastopol se convirtió en la primera película encargada por el gobierno. Se contrató a más de 400 personas, marineros y soldados de la guarnición de Sebastopol, para que participaran en las escenas multitudinarias. Entre ellas estaban los niños del barco orfanato, que protagonizaron una escena en la que unos niños recogen balas de cañón. La defensa de Sebastopol se estrenó en Livadia. Kansonkov estaba muy nervioso. Permaneció en silencio en la puerta de entrada. Cuando terminó la película, la sala estalló en aplausos. Él se avergonzó. Entonces, vio que el emperador se acercaba a él. Le dio las gracias y le dijo: «Ha sido un inmenso placer ver la película». Entonces se quitó un anillo de diamantes del dedo y se lo dio a Kansonkov. Dicen que la película dio origen al Yalta Film Studio y Nicolás II fue uno de sus fundadores. La construcción del nuevo Palacio de Livadia estaba tocando a su fin. Después de casi medio siglo, el deterioro del viejo palacio era casi total. La casa perteneció inicialmente al conde Potocki, quien la reconstruyó y la donó a Alejandro II. Se decidió que el arquitecto de Yalta, Nikolai Krasnov, construyera el nuevo palacio. Krasnov tenía una gran reputación como constructor de palacios reales. La familia del emperador visitó algunos de ellos y vio cómo había construido el Palacio Yusupov en Koreich. Nikolai Krasnov, los grandes duques y Nicolás II mantenían una relación muy estrecha. Krasnov había construido todos los palacios de los grandes duques. Hijo de un campesino, alcanzó el estatus de consejero de Estado activo. La construcción fue financiada personalmente por el emperador y terminada en un tiempo récord. La suma total gastada en Livadia fue de 4,6 millones en plata. El dinero procedía de la oficina de la familia real, así que pertenecía a los fondos personales de Nicolás II. Los Romanov jamás tocaron la tesorería. El Palacio de Livadia fue inaugurado el 20 de septiembre de 1911. Nicolás II escribió a su madre acerca de sus primeras impresiones. El arquitecto Krasnov es un personaje increíble. Ha construido el palacio en 16 meses. Así que esta parte de Livadia ha resultado realmente beneficiada. Las vistas son preciosas desde allí. El emperador ordenó que todas las casas nuevas que se construyeran en Yalta tuvieran bonitas fachadas. Desde entonces, Yalta fue configurada como una preciosa ciudad, muy europea, con un inteligente diseño. Si miramos un mapa actual y nos fijamos en los trabajos de Krasnov, comprobaremos que gran parte de los edificios, casi 80, son creaciones suyas. El Palacio de Livadia es un símbolo de Yalta y es conocido en el mundo entero. La familia real no lo utilizaba solamente como lugar de ocio. Se convirtió en una tradición recibir embajadores extranjeros en Livadia. El emperador se reunía con los miembros de la misión diplomática turca en cada una de sus visitas. 1912. La familia real llega a Livadia a comienzos de la primavera. El festival benéfico Día de la Flor Blanca está a punto de comenzar. Yo creo que la emperatriz Alejandra mostraba su verdadera naturaleza cuando se trataba de causas benéficas. Cobraba vida y se sentía muy feliz cuando podía ayudar a los pobres y a la gente enferma. Gracias a la emperatriz, tenemos el Día de la Camomila Blanca o Día de la Flor Blanca. Para Yalta, este era un día especial. Gente que sufría tuberculosis venía aquí de todas partes de Rusia. Aquellos que podían pagar su propio tratamiento, por ejemplo Chekhov y el poeta Lesia Ukrainka, y también aquellos que no podían.
Aquel año se instaló un bazar benéfico en el puerto de Yalta a cargo de una organización benéfica para ayudar a los enfermos que habían acudido a la ciudad. Apraskin, gobernador de Táurica, compró un precioso jarrón de porcelana propiedad de la emperatriz y otros siguieron su ejemplo. Varias orquestas y tañedores de balalaika del yate Standard dieron un concierto en el puerto. Nicolás II y el almirante Nilov contemplaron la actuación desde la rampa del yate. La emperatriz Alejandra era una estupenda costurera. Sabía bordar y tejer muy bien, al igual que sus hijas. Todas estaban ayudando. E incluso el pequeño Zarevich estaba de pie en un precioso puesto, ofreciendo artículos hechos por la familia real, por las niñas y por Alejandra. Ese año la división Yalta de la Liga Antituberculosis rusa recibió 12.084 rublos, una suma bastante considerable para la época. Existe la creencia general de que el sistema de sanatorios de salud surgió en Crimea durante la era soviética, lo cual es completamente incierto. Los primeros sanatorios ya habían sido construidos en la provincia de Masandra mucho antes. Nicolás II acogió siempre con gran interés las iniciativas para crear establecimientos de salud en la costa meridional de Crimea. En particular, una residente local, la condesa María Variatinskaya, le pidió permiso con el fin de recaudar fondos para una clínica privada y obtuvo su aprobación. Además, el zar donó una parte de las tierras de Masandra pertenecientes al Estado para construir un hospital. El hospital fue bautizado con el nombre de Sanatorio Alejandro III. Más tarde, el Sanatorio Morskoy fue construido también en las tierras de Masandra. Se tardaron varios años en construir los pabellones del sanatorio naval que ofrecía tratamiento a oficiales y soldados rasos que padecían diversas enfermedades pulmonares. Nicolás siguió de cerca su construcción y asistió personalmente a la inauguración de cada pabellón. En cada uno de sus viajes, el emperador y la emperatriz visitaban siempre el sanatorio naval. El emperador hacía grandes donativos para el correcto mantenimiento del complejo, y la emperatriz, por su parte, hacía obsequios reales a los jóvenes oficiales. Era una mujer extraordinaria. Una vez alguien le dijo a la emperatriz: ¿no tiene miedo de llevar a las niñas a ver a los pacientes de tuberculosis? Y ella respondió: no, deben ver el sufrimiento que padecen y tienen la obligación de ayudar a los enfermos. Uno de los pabellones del sanatorio naval, ahora conocido como Clínica Pirogov, fue el último en ser construido en 1914. El arquitecto fue Yuri Stravinsky, hermano del célebre compositor. Podemos ver la colocación de la primera piedra en las viejas filmaciones que se conservan. Nicolás II pone el primer ladrillo y acto seguido el gobernador de Yalta, Iván Dumbatse, toma una moneda y la coloca en los cimientos del futuro sanatorio. Algunos de los antiguos edificios del sanatorio se han conservado hasta nuestros días. Incluso con el exterior remozado, todavía son reconocibles. El sanatorio militar incluía la iglesia de San Nicolás y Alejandra la Mártir. Se construyó siguiendo el estilo ruso, pero el interior fue decorado con tapices tártaros de Crimea. Los sanatorios estaban abiertos a todo el mundo, sin distinción de la clase social o los medios económicos. Marineros, oficiales y cualquier persona enferma eran bien recibidos. Y eran gratuitos, se financiaban con las arcas imperiales. Todos los sanatorios construidos por Nicolás II, incluyendo los balnearios de Masandra y Yalta, siguen en funcionamiento. La primera institución médica de Rusia, el Instituto de Medicina Física, abrió sus puertas en este bello edificio 3 años antes de la Revolución. No es de extrañar que el instituto llevara el nombre de los Romanov. Casi todos los monarcas prestaron mucha atención a Sebastopol y construyeron muchos edificios aquí, incluyendo este instituto, que visitaban en cada uno de sus viajes. ¿Y qué es lo que hizo Lenin? Incautar los edificios. Todos los edificios construidos por el emperador a sus expensas fueron utilizados como sanatorios para los obreros. También podían ir allí de vacaciones. En estos rastrillos benéficos, Alejandra recaudaba fondos para la construcción y desarrollo de los sanatorios. Así que fue realmente la familia real la que fundó el sistema de sanatorios de salud en Crimea.
En abril de 1912, el emperador visitó el regimiento de caballería tártaro de Crimea de la emperatriz Alejandra, ubicado en Simferópol. Era un regimiento fiel a la corona y muy leal a la familia imperial. Desde Catalina la Grande estaba formado principalmente por tártaros crimeos. En 1894 fue este regimiento el que recibió con todos los honores a la prometida del todavía Zarevich Nicolás Alexandrovich en Simferópol. A menudo en sus cartas, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, Alejandra solía referirse a ellos como mis crimeos. La industria vitivinícola crimea constituye otro ejemplo más de la devoción de la familia real al desarrollo de Crimea. De hecho, debido a la especial atención que la familia real dedicó a las tierras de Masandra, hoy se produce allí un vino de primera calidad. La elaboración del vino era popular en Crimea, pero solo alcanzó un nivel industrial durante el gobierno de Alejandro III. Fue idea suya desarrollar el gusto por el buen vino nacional. Alejandro III compra la hacienda Masandra a la condesa Vorontsova y designa al príncipe Lev Golitsyn supervisor de los viñedos imperiales. A él le debemos la creación de lo que se llamó la octava maravilla del mundo. La construcción de la bodega Masandra fue una verdadera hazaña en la historia de la costa meridional de Crimea. Siguiendo las directrices de los ingenieros y del proyecto general trazado, tuvieron que horadarse nada más y nada menos que 7 enormes túneles a través de la roca. Tras su llegada al trono, Nicolás II reconoció también el esfuerzo de Golitsyn. Escribió en su diario: «Todo ha sido realizado acorde a los últimos estándares en la elaboración del vino: solidez, amplitud y funcionalidad». Durante una visita de Nicolás II a Masandra, Golitsyn le ofreció a probar todos los vinos. Al zar le gustó sobre todo el Oporto Livadia, elaborado con una variedad de uva Cabernet local. Lo consideramos el rey de nuestros vinos de Oporto. Los portugueses vinieron aquí hace unos años. Después de probar nuestro vino, se quedaron muy sorprendidos de que alguien aparte de ellos pudiera fabricar un Oporto de tanta calidad. Lo bebieron como mandan los cánones. Llenaron un tercio del vaso y lo saborearon. Golitsyn fabricó también su propia producción de vino en su granja vinícola de Novi Svet. La inversión para desarrollar un vino nacional era arriesgada, puesto que se trataba de una región remota del Imperio ruso. Por eso los entusiastas como Lev Golitsyn, que invirtió su propio dinero, con frecuencia sufrieron pérdidas. Durante una de sus reuniones, el príncipe Lev Golitsyn le dijo a Nicolás II: «Su Majestad Imperial, tengo un gran favor que pediros, pero no me atrevo a decirlo». «Sinceraos, por favor», respondió el emperador. «Majestad, tengo 2 hijas, pero también un hijo ilegítimo. Os pido humildemente, Majestad, que lo adoptéis. El hijo del que os hablo es Novi Svet». De esta manera, el príncipe Golitsyn le estaba pidiendo al zar que aceptara como regalo Novi Svet, con sus instalaciones de producción, sus bodegas, sus viñedos y sus almacenes llenos de vino. Golitsyn le pidió también que le permitiera crear allí una escuela rusa de vinificación. El regalo resultó de un valor inestimable, pues el champán de Novi Svet es ahora muy célebre fuera de Rusia. En 1913, Rusia celebraba el tricentenario de la dinastía Romanov. Tras las ceremonias celebradas en San Petersburgo, Moscú y Kostroma, la familia real llegó a Crimea. Un grupo de pilotos vino desde Kacha para saludar al emperador en Sebastopol. Primero, el emperador comprobó la disponibilidad para el combate de los acorazados Stafi, Tries-Biatilteya, Ioannis Zlatus, Georgi Povedonosets, Sinope, Pantaleimón, Rostislav y los cruceros Kagul y Pamiat Mercuria. «Los buques están en buenas condiciones y las tripulaciones son valientes», escribió en su diario. Tradicionalmente, el emperador visitaba los campos de batalla de la Guerra de Crimea y el cementerio de la Confraternidad. Cementerio de la Confraternidad en Sebastopol. Aquí reposan los defensores de la ciudad fortaleza, que contuvieron al enemigo 349 días durante la Guerra de Crimea.
En cada una de sus visitas a Sebastopol, Nicolás II venía aquí a reunirse con los veteranos de guerra. Uno de los acontecimientos más notables durante el otoño de 1913 fue la exposición agrícola de jardineros, viticultores y agricultores del sur de Crimea. Se llevó a cabo en Yalta, en el jardín de la ciudad, frente al paseo marítimo. En 2 días recibió 3.000 visitantes. ¿Se lo imaginan? La exposición fue una demostración de cómo Crimea había cambiado desde Catalina II. El público se sintió especialmente atraído por los pabellones del Jardín Botánico Imperial Nikitsky, el de productos de mármol del comerciante Firi de Yalta y el de la Sociedad de Promoción de la Industria Artesanal de los Tártaros de Crimea. Este último presentaba maravillosas telas de seda y alfombras. Ese año, la famosa cantante de música popular rusa Nadezhda Plebistkaya estaba de gira en Yalta. Había actuado varias veces en eventos benéficos organizados por la emperatriz, pero no la conocía personalmente. Un día, Plebistkaya fue invitada a cantar en el Palacio de Livadia. A las 10 en punto se abrieron las puertas de palacio y el emperador salió con la emperatriz cogida de su brazo. Plebistkaya estaba tan nerviosa que olvidó la letra de la canción Recuerdo cuando todavía era joven. Antes de irse, el emperador le dijo: «Creía que era imposible ser más ruso que yo. Su canto me ha demostrado que estaba equivocado». En 1911, un decreto imperial asignó 70.000 rublos a la construcción de una carretera desde Alusta hasta el monasterio Cosmo-Damianovsky. Y el 23 de octubre de 1913, el zar fue el primero en conducir por la nueva carretera llamada Romanovskaya. Uno de los regalos del emperador fue esta capilla bien conservada, situada por encima del manantial sagrado. Nicolás II nunca pensó en la capilla para su uso exclusivo. La había construido para el pueblo. El emperador tenía depositadas muchas esperanzas en aquel monasterio, sobre todo por la recuperación del zarevich Alexei, que era un adolescente gravemente enfermo. Los médicos trataron de ayudar al heredero usando los recursos naturales de Crimea, como por ejemplo las terapias con barro de Saki. Se conserva incluso una fotografía en la que se puede ver al doctor Botkin y al doctor Fedorov inclinados sobre el heredero, aplicándole el tratamiento con barro. Se dice que el barro ayudó a mejorar su salud. El 27 de marzo de 1914, Nicolás II llegó a Sebastopol con su familia y al día siguiente pasó revista a los jóvenes marineros y soldados de la guarnición. También inspeccionó el nuevo destructor Bespokojny. Un día sus propias hijas lo acompañaron a la ceremonia de inauguración de una dársena en el puerto. Antes del comienzo de la Gran Guerra, Nicolás II visitó los diques secos de Sebastopol. Una vez retirada el agua, servían para la construcción y reparación de buques navales. Entonces eran los más grandes de Europa. En la primavera de 1914, Sebastopol celebró una gran ceremonia de inauguración y dedicación de una mezquita en honor del emperador Alejandro III. A la ceremonia asistieron oficiales musulmanes de la guarnición de Sebastopol. El educador de los tártaros de Crimea, Ismail Gasprinsky, leyó la primera oración en la mezquita. La familia real celebró su última Pascua en Livadia en 1914. No sabían que nunca volverían a ver su palacio favorito. Aceptaron alegremente los buenos deseos de los presentes y el emperador intercambió saludos de Pascua con sirvientes, oficiales, soldados y marineros en el patio italiano. Fueron 920 personas en total, escribió en su diario. La emperatriz regaló huevos de Pascua a todo el mundo. Nadie imaginaba entonces que la Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar. Este bello edificio en el centro de Simferópol acogió la asamblea de oficiales del 51º Regimiento de Infantería lituano. La marcha El adiós de Slavianka o la despedida de las mujeres eslavas se interpretó por primera vez aquí.
Normalmente asociamos esta marcha con el director de orquesta Vasily Agapkin, el autor de esta composición legendaria. Sin embargo, aunque él era el compositor de la pieza, no pudo organizar la orquestación. Así que le pidió a Yakov Bogorad que lo ayudara. Entonces era el director de la banda del regimiento y se encargó de la orquestación. La primera interpretación de la marcha tuvo lugar en esta espléndida sala, que posee la mejor acústica de Crimea. Más tarde la marcha El adiós de Slavianka se escucharía en todas las ciudades rusas para despedir a los soldados que partían hacia la Gran Guerra, como se llamaba entonces a la Primera Guerra Mundial. El sur de Crimea se convirtió en un gran hospital para todos los rusos. Allí fueron tratados los soldados heridos en combate. Más tarde se construyó el último sanatorio planificado por Alejandra, el hogar para los fatigados y convalecientes, que también se convirtió en hospital. Y se abrieron muchas enfermerías en varios estados del sur de Crimea. En 1915 el emperador viajó 2 veces a Sebastopol para inspeccionar la fortaleza y la flota naval. En una carta le escribía a su esposa: imagínate, el alcalde de la ciudad Dumbatse me informó que el acorazado Breslau disparó unos 40 proyectiles contra Yalta y dañó gravemente el Hotel Rosia. Cerdos. Durante la Primera Guerra Mundial, la familia real nunca viajó a Crimea para pasar sus vacaciones. No pudieron visitar su dulce hogar, su querida Livadia, su cielo en la tierra, como lo llamaba la emperatriz Alejandra. Sin embargo, la familia sí vino con otro propósito. Fue para inaugurar el sanatorio Alejandra Fyodorovna en Eupatoria. Aquí, en la recién construida estación de Eupatoria, el alcalde Semión Dubán entregó pan y sal al emperador y a la emperatriz una caja con 30.000 rublos para los soldados heridos. Luego la familia real visitó la catedral de San Nicolás y la mezquita de Yumayamí, donde el jefe de la comunidad musulmana de Eupatoria, Mustafa Efendi, agasajó también con pan y sal al zar Nicolás II. Después de visitar la mezquita, el emperador partió hacia Karaim Kenasa. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, el ejército ruso contaba con 800 oficiales caraítas y 4 almirantes generales. Era una cantidad muy considerable. Muchos de ellos fueron condecorados por su valentía y heroísmo. Después de visitar Kenasa, la familia imperial fue al sanatorio militar auspiciado por Alejandra. Antes de su partida pudieron descansar solo unas pocas horas en Eupatoria. En mayo de 1916, Sebastopol y la flota del Mar Negro informaron a su emperador por última vez. Inspeccionó la flota del Mar Negro y aumentó la moral de los marineros. En aquella época, el joven almirante Alexander Kolchak era el jefe de la flota del Mar Negro. La Armada planeaba una importante operación para entrar en el Bósforo. Podría haber puesto fin a la Primera Guerra Mundial con una gloriosa victoria para Rusia. En su última visita a Sebastopol, el emperador, a bordo de su yate Standard, visitó el monasterio de Georgievsky Balaklavsky, en el que 18 años antes había puesto la primera piedra para la construcción de la nueva catedral. Cuando el Standard zarpaba ya de regreso desde el Cabo Fiolent, los pasajeros vieron a un viejo ermitaño sobre las rocas que bendecía al emperador con una gran cruz. Más tarde fue visto como un presagio del Via Crucis que le aguardaba. Cuando los bolcheviques llegaron al poder, reunidos en secreto, bueno, solo al principio fue en secreto, tomaron la decisión de eliminar físicamente a toda la familia real. El emperador, su familia y su hermano Mijaíl fueron ejecutados en 1918. En total, 19 miembros de la casa de Romanov fueron asesinados.
Solo los Romanov que habían permanecido en Crimea sobrevivieron. De hecho, podríamos decir que de una manera mística, Crimea los salvó. Las autoridades soviéticas de Yalta planeaban matar también a todos los Romanov que se alojaban en las fincas de Aitodor, la finca de Dulber y de Harax. En Livadia no había nadie. La reina británica Alejandra tuvo que insistir a su hijo, el rey Jorge V, para que enviara un destructor británico a ayudar a su hermana, la emperatriz María Fyodorovna, y a los demás. No solo su hermana y todos los Romanov, sino todos los que quisieron llevarse con ellos, fueron trasladados a bordo del buque de guerra británico. La emperatriz María, viuda de Alejandro III, se negó a partir si alguien cuya vida estuviera en peligro se quedaba en tierra. María Fyodorovna descendió de su carruaje, se acercó a su caballo, lo acarició y apoyando su frente en él, dijo: «Adiós, amigo mío, es posible que nunca vuelva a verte». Luego subió al barco y fue trasladada por jóvenes oficiales al acorazado Marlborough. Se quedó en la cubierta, contemplando cómo se iba alejando de la orilla, y entonces los marineros entonaron el himno de la vieja Rusia, el himno del Imperio ruso. Del diario de Xenia Alexandrovna, hermana de Nicolás II. Se acabó. Los presagios más aciagos, que dolían solo de imaginarlos, se han hecho realidad. Hemos abandonado nuestra patria. Ahora somos refugiados apátridas. Es algo difícil de soportar. Adiós, mi querida Crimea. Ojalá volvamos a vernos algún día. Que Dios ayude a mi amado país. Así se escribió la última página de los Romanov en la historia de Crimea. En pocos años, la historia de la Crimea rusa también llegaría a su fin. Después del gran éxodo, otra historia emergió, la historia de la Crimea soviética. 1919. En Simferópol, el Comité Revolucionario decidió demoler la estatua de la emperatriz Catalina. Fue reemplazada por el monumento al proletariado mundial. Crimea está en deuda con la dinastía Romanov. Por desgracia, hemos perdido los monumentos dedicados a la familia imperial. La época soviética demostró su odio hacia ellos. Es una lástima. Esperemos que algún día podamos recuperar esos monumentos. Los que destruyeron los monumentos pensaron que eso destruiría también nuestros recuerdos de Catalina. Es nuestro deber restaurar la justicia histórica. Reconstruiremos el monumento a Catalina y con ello glorificaremos la historia de nuestra ciudad. Hoy, Crimea continúa su historia rusa. Tras casi un siglo, después de pasar por duras vicisitudes, ha regresado al seno de su patria, cuyo nombre es Rusia.